Buenas tardes y bienvenidos a Mexelex. Bueno, finalmente las campañas oficiales han arrancado. López Obrador empezó su campaña en Ciudad Juárez, justo en la frontera, simbólicamente. José Antonio Meade empezó al otro lado del país, en Mérida. Y Anaya y Margarita Zavala empezaron sus campañas en la Ciudad de México. Mientras tanto, Donald Trump está amenazando con militarizar la frontera entre Estados Unidos y México. Para considerar todas esas noticias, tenemos dos invitados hoy. Citlali López, que es reportera de noticias y radio Oro. Fórmula Oaxaca, ahí está. Y también a Roberto Olivares, documentalista y miembro de Ojo de Agua Comunicación. Entonces, muchas gracias a los dos por acompañarnos. También Don Colino, como siempre, pagando las bebidas. Gracias. ¿Cómo vemos en términos generales este arranque de campañas? Pasa el tráfico aquí. ¿Cómo vemos el arranque de campañas después de las precampañas, que realmente no fueron precampañas porque todos los candidatos ya fueron escogidos de antemano? Luego este periodo raro de intercampañas donde supuestamente no pasaba nada, pero todo se derivaba por otros asuntos. Y ahora finalmente ya estamos en campaña formal. ¿Cómo vemos el asunto? ¿Cómo vemos el panorama general? Bueno, lo que yo podría comentarte es que este arranque de campaña, que como bien lo dices, pues ya fue muy anticipado. Ahorita lo que estamos viendo es que inician, a mi juicio, con un mayor descrédito del que ya tenían, ¿no? Una mayor percepción de la gente de que realmente tal vez que no va a haber ningún cambio, llegue quien llegue. Creo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que arrancó campaña en la frontera, lo escuché con el mismo discurso que ha venido repitiendo 6 años atrás, 12 años atrás, y que ha tenido algunas pequeñas variantes, ha ido matizando en esta trato, en esta expresión hacia el sector empresarial, tratando de conciliar, de hacer este acercamiento y tener una figura un poco más conciliadora, también menos intolerante, para tratar de ir solventando esos errores que llegó a tener en el pasado y que pues por supuesto le resultaron caro en cuanto al asunto de ataques que tuvo de sus adversarios. En el caso del Partido Acción Nacional, yo veo un candidato que va a una contienda con un frente abierto dentro de su mismo partido, dentro de su mismo partido y dentro del partido aliancista, claro, que esto le está impidiendo un poco avanzar de la manera holgada como él quisiera, y también copiando un poco algunas propuestas que ya había hecho Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, bueno, Margarita Zavala, que a lo mejor la vemos un poco más borrada por este hecho de que no va a acompañar de partidos y es una candidata ciudadana, entre comillas, porque proviene del Partido Acción Nacional. Y finalmente Meade, que de repente, que da mucho la impresión de un doble discurso, además de que es un candidato que se siente inseguro al momento de expresarse frente a su misma militancia, sí, y que veremos más adelante cómo le irá yendo cuando se enfrente a la ciudadanía en los eventos masivos, porque pues realmente incluso cuando ha estado aquí en Oaxaca en los eventos en los que se ha presentado, pues no ha tenido como ese arranque que debería tener un candidato con ese chico, toda su estructura. Como ha tenido incluso un animador en el escenario para intentar como que emocionar al público, que ya no puede, ¿no? Entonces un tipo de outsourcing a otra persona en el escenario. Roberto, ¿cómo ves el panorama aquí ya entrando en esta última etapa de 3 meses? Pues, o sea, creo que el problema aquí es que nuestro sistema electoral se reforma frecuentemente y uno nunca termina de entender cuál es el sentido de esas reformas. Cada vez es diferente. Es decir, no se piensa en reformas que garanticen mayor nivel democrático, que el ciudadano tenga más herramientas sino son cosas extrañas como esto de la precampaña, que se supone que debería existir cuando no hay candidatos claros, y se tiene que pelear dentro de cada partido para lograr las candidaturas, pero pues en este caso en los 3 ya estaba muy claro quiénes eran, entonces como decían ellos, lo usaron como para darse a conocer, ¿no? O
sobre todo en el caso de Meade, que era el que el PRI al final reveló que era el candidato. El caso del PAN lo veo muy grave en el sentido de que, o sea, técnicamente tenemos 2 candidatos del PAN. Es decir, Margarita es independiente solo porque no podía contender, o sea, no puede contender el mismo partido con 2 candidatos. Pero en realidad la línea política de ambos, incluso los colores que usa Margarita en su campaña son los del PAN, o sea, no hay el PAN tiene 2 candidatos, ¿no? Entonces, en este caso creo que le perjudica al PAN tener 2 candidatos porque va a dividir el voto. En el caso de Andrés Manuel, la diferencia que yo veo respecto a las 2 elecciones anteriores es que, sobre todo la del año 2015, ¿no? 2012. 2012 y luego 2006. En 2012 creo que ya estaba muy desgastado porque llevábamos un buen rato escuchando el mismo discurso. Como coincido, no es que haya variado mucho, pero me parece que ya el nivel, digamos, si dividimos a México entre los anti-PRIAN y que tienen la idea de que hay una alternativa distinta a ese PRIAN, pues ha fortalecido su posición Andrés Manuel respecto a ese electorado, ¿no? De los antiprianistas, digamos, ¿no? Creo que lo que él tiene es a la gente más, o sea, de los que están con él, están con él. Sí. O sea, no importa lo que pase. Es un voto duro, incluso mucho más duro que el del PRI. El voto del PRI es corporativo, hay que cambiarlo por despensas, por varilla, por láminas, ¿no? Sí. No, este es un voto duro, incluso uno no puede, se me ocurrió hacer unas bromas en el Facebook y me fue como en feria porque yo les decía, pero Pérez, es una broma, yo no estoy en contra de ningún candidato, nomás hice una broma. Entonces es muy, muy, muy duro eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una parte nueva en ese sentido, en que ya como que se desdibujó ya como el PRIAN, como el grupo de gente que ha gobernado este país durante los últimos 20 años, digamos. El nuevo PRI, digamos, ¿no? El PRI neoliberal, y luego el PAN, ya han llegado a hartar a la gente, o sea, ya la gente no quiere saber nada de ellos, o por lo menos una buena parte de la gente. Y entonces, aunque muchos, eso sí lo he escuchado mucho, aunque muchos tampoco ven una alternativa clara, no están convencidos del todo con la oferta de Andrés Manuel, sí dicen, lo que sea menos esos cuantos. O sea, probablemente no va a lograr grandes cosas, probablemente la va a regar en algunas cosas, pero no importa, o sea, mientras ya estos ya se vayan, está bien. Entonces, esa parte yo la veo, aunque no es definitiva, ¿no? Es decir, todavía falta, pues son 3 meses, que parece poco tiempo, pero todavía hay muchas cosas que van a suceder, ¿no? Creo que va a jugar mucho en esta elección, ya lo había hecho antes, pero ahora va a jugar mucho todo el asunto de las fake news. Claro. Que supuestamente Facebook y el INE van a combatir en conjunto, ¿no? A mí su gran cruzada contra la fake news. Me daba risa sacar una nota ayer o antier, pues que luego, en cuanto ves la fuente ya sabes, seguramente es algo, pero ponían, o sea, yo no entiendo cómo ellos no se dan cuenta de que lo que están planteando, en vez de perjudicar, hasta le hacen un favor, ¿no? Porque ponían, escándalo, por fin se le encontró a Andrés Manuel, nos ha engañado, ¿no? Tiene 2 departamentos lujosísimos en la colonia Portales, ¿no? Sí. O sea, quienes conocemos el DF y sabemos cuál es la colonia Portales, pues entendemos que no puede, o sea, y luego le ponen con un valor de como 6 millones de pesos. Realmente eso, o sea, aún si fuera cierto, eso es ridículo frente a lo que cuesta la Casa Blanca o el departamento que tiene Anaya o lo que gasta en colegiaturas Anaya con sus niños en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí todavía mucho lo que hablamos, ¿no? Muchos indecisos que están en esta idea de nada va a cambiar, o sea, no importa quién llegue, todo va a estar. Todos son iguales. Todos son igualitos. Ese grupo puede jalarse para un lado o para otro, dependiendo mucho de esta información que salga, ¿no?
Ahora bien, en su arranque de campaña, López Obrador simbólicamente fue a la frontera y realmente jugó la carta nacionalista, ¿no? Se lo pone en la bandera, ¿no? No vamos a permitir que México sea la piñata de ningún gobierno extranjero, dijo textualmente. Sí, ¿no? sí. Y luego Donald Trump, Gracias. casi como, muchas gracias, casi a manera de respuesta, empezó a tuitear, como Trump siempre loco a las 5 de la mañana, tuiteando como 10,000 tweets, ¿no? Que la frontera y va a llegar la caravana desde Honduras y tenemos que cerrar la frontera y entra en droga y luego vamos a poner la Guardia Nacional, casi a manera de respuesta, ¿no? A eso. ¿Cómo ven eso? Eso Obama y Bush en su momento también intentaron enviar la Guardia Nacional a la frontera, pero Trump lo está haciendo en otro tono, con otro contexto, con un subtexto racista que es muy evidente. ¿Cómo ven eso y cómo va esto a afectar la campaña de aquí? ¿Cómo afecta la campaña ¿Cómo afecta la campaña en México? Sí. Bueno, yo más bien lo veo que lo que intenta Trump es hacerse campaña hacia su país, ¿no? Para ir caminando sí, él también está haciendo de campaña. La reelección. Claro. Está haciendo campaña y por supuesto que le ha servido, porque todos estos argumentos racistas, estas propuestas que van, que bueno, para nosotros son muy racistas y que son extremadamente violentas y agreden a los mexicanos, pues en el caso de la población estadounidense son muy bien recibidas porque les están hablando de protección hacia ellos, hacia su ciudadanía, hacia su país, y en ese sentido pues me parece que le ha resultado bastante bien. Por el otro lado está el asunto de que esta medida que está lanzando, esta advertencia que está lanzando, puede derivar también en provocación del gobierno mexicano y adelantarse a hacer cosas que a lo mejor pudieran perjudicar la relación entre México y Estados Unidos, a la que todo el mundo le tiene miedo, los gobernantes le tienen miedo, ¿no? Fracturar estas dos relaciones. Pero creo que estamos dejando de lado lo que va a ocasionar de mayor impacto, que es los derechos humanos de estas personas que están saliendo de estos países no por un asunto que quieran irse a vivir a Estados Unidos y tener los grandes lujos y regresar con una casa, un vehículo, sino escapando de esa violencia. No son vacaciones. No son vacaciones, efectivamente, sino ellos están viéndose ya por una necesidad de preservar su vida, y en ese camino pues se han enfrentado a muchísimas cosas, violaciones de derechos humanos terribles, tanto en el territorio mexicano y llegando allá pues mucho más, ¿no? Entonces eso yo creo que debería de ser un asunto que deba de prender focos rojos a nivel internacional, porque estaría violentando gravemente derechos humanos de niñas, de mujeres, de personas, de grupos vulnerables que están huyendo de esa violencia de estos países centroamericanos. ¿Qué pasa justamente por Oaxaca? Se dice que este Vía Crucis de Honduras está parado aquí en Matías Romero. En Matías Romero, ¿no? Aquí cerca, justo me parece que este discurso de Trump solo puede terminar apoyando a López Obrador finalmente, porque él puede decir, mire, yo soy el único que puede defender a México frente al servilismo de los gobiernos anteriores. Pues fíjate que no, yo tendría dudas ahí, porque ¿sí? Porque digamos, también creo que muchos, o sea, sí hay definitivamente una actitud del mexicano como de Sansón contra Goliat, ¿no? O sea, de no importa que... Ajá, sí. Pero en el fondo, creo que todos entendemos que no va a salir bien una confrontación así abierta. No va a salir bien. Porque hay demasiadas cosas que están en juego, ¿no? Yo creo que López Obrador precisamente es muy peligroso en ese sentido, porque es capaz de jugar ese juego de las declaraciones estridentes entre uno y otro de los presidentes, que no sabemos, o sea, como a Trump nadie le contesta en el tono que él plantea las cosas, en una de esas es la que funciona, ¿no? Pero no lo sabemos, a lo mejor se pone más loco. Es tan errático, es tan impredecible, sí, claro. La otra cosa es que si Trump pudiera hacer todo lo que él quiere hacer o lo que le gustaría hacer, realmente sí sería muy, muy preocupante, porque Trump abiertamente ha declarado simpatía
las políticas de Israel, por ejemplo, contra Palestina. O sea, él está completamente de acuerdo en poner un muro como el de Israel. Incluso gente allegada a él ha dicho que ya es hora de tirarle bombas a México, como lo hacen los israelíes. Entonces, si él pudiera, o sea, si dependiera solo de su voluntad, sería bastante preocupante. Además que está llenando su gobierno ahora con gente súper derecha, incluso más con de hace unos años. Sí, ¿no? claro, con todo. O sea, resulta que los ultraderechistas que tenían su primer equipo, que nos parecían a nosotros, a la mayoría nos parecían bastante ultraderechistas, le parecieron tibios a él y ahora lo está cambiando por otros peores. ¿No? Entonces, afortunadamente yo veo que pues todavía existe un poco de equilibrio, de contrapeso en Estados Unidos. Por ejemplo, no ha podido imponer el tema del muro por más que ha querido. El DACA, aunque hable y diga misa, no ha podido real así concretamente. No están deportando todavía a los... ¿No? Igual que Obama, incluso un poco menos. Sí, es mucho menos. Las estadísticas muestran que ha sido mucho menor. Eso es lo raro. En cuanto a deportaciones, es menos que Obama. O sea, es un menos, hecho. ¿no? Sí. Entonces, digamos, sí todavía se puede, aunque él tiene no solo un discurso, sino una actitud bastante como de dictador. Afortunadamente hay contrapesos que no le permiten hacer todas esas locuras que él quiere hacer. Que su propia incompetencia impide que haga todo lo que quiere hacer. Afortunadamente no. Creo que por eso le están buscando muchos por varios frentes, porque les parece peligroso que en algún momento lo pueda hacer. Por ejemplo, a muchos les tiene muy preocupados el tema de que ahora quiere hacerle una guerra a ver a quién, si a Corea del Norte, bueno, sería una locura, ¿no? Porque están los chinos ahí detrás, en fin. ¿Cuál debe ser la respuesta de México ante esta amenaza de militarizar la frontera? ¿No? Tal vez no ser tan servil como Peña Nieto, que realmente dice vamos a revisar el asunto y no hacer nada, pero tampoco escalar el asunto, ¿no? López Obrador ha hablado de poner una línea de personas en cambio de blancas. ¿No? ¿Cuál debe ser una protesta? Lo que él planteó es como una protesta, ¿no? Una manera de protesta simbólica, no me parece mal, o sea, es una cuestión simbólica. Soldados de aquel lado, de blanco de otros, eso no es muy grave. No, a mí me preocupa más que caiga en el juego de las declaraciones, así como los tweets que manda. Creo que efectivamente el gobierno de Peña Nieto ha sido demasiado tibio, servil incluso, ¿no? En muchos casos, que tampoco conviene porque, digamos, yo lo que digo es, a estas alturas ya deberían haber leído el libro de Trump todos. Y ya deberían entender que su técnica es primero voy y te hago pedazos, trato de ponerme encima de ti, si me funciona ya logro lo que yo quiera, si no me funciona entonces ya negociamos. Entonces ya a estas alturas deberían entender. Deberían conocer su pueblo. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, o sea, yo no entiendo la lógica de preocuparse mucho por los migrantes, de que no quiere que pasen más migrantes, y al mismo tiempo considera que una herramienta que tiene es acabar con el Tratado de Libre Comercio. No se da cuenta de que si hace eso va a haber más migrantes, o sea, es al revés. Tiene que hacer acciones que fortalezcan la economía de los países del sur para que la gente no tenga necesidad de emigrar. O sea, si realmente a él le preocupa que la gente en Estados Unidos se está volviendo más morena, pues entonces tiene que fomentar el desarrollo en toda la parte sur para que la gente ya no vaya. O la otra es pues, que vaya a ver a Alex Riviera y que le diga que le preste su película para ver si puede ya hacer lo que hizo en su película, que se llama Sleep Dealer, que es una película en donde los trabajadores migrantes llegan solo hasta Tijuana, ahí los contratan las empresas, tienen que tener unos implantes, para controlar robots que son los que están del otro lado piscando tomates, construyendo edificios. O sea, ya no va el mexicano allá, solo opera un robot desde la frontera. Entonces es como el paraíso para los racistas porque tienen la mano de obra barata, pero no tienen los migrantes, los están... Ahorita que preguntas eso, se me ocurre que apenas
poderlo ver desde este otro ángulo que pudiera a lo mejor resultar en algo positivo, y así incluso se estaba planteando en poder establecer mesas de manera conjunta, todos los países involucrados en este fenómeno migratorio, para poder de verdad encontrar soluciones de raíz que no lleven a decir tú no entras, sino que dar oportunidades también y acabar con problemas que están orillando a la gente a salir de esos lugares, y México mantenerse en ese papel de siempre estar en defensa de los derechos humanos, porque claro. Ni a México le conviene ni a los demás países les conviene que empiecen a entrar México y Estados Unidos entren en una confrontación de este tipo, ¿no? Y el asunto pudiera irse más allá y poder, a partir de esta amenaza que hace Trump, pues buscar esas soluciones conjuntas que finalmente puedan derivar en el respeto a esos derechos humanos de todos los que compartimos este continente. Claro. Otro tema aquí muy interesante, y creo a veces, tomando en cuenta que la política mexicana es siempre surreal ya de entrada, ¿no? Parece que en este ciclo electoral es incluso más surreal, en el sentido de que tenemos alianzas PAN-PRD, que ya se ha visto desde hace como unos 10 años, no a nivel estatal, ahora la tenemos a nivel federal, que supuestamente es un partido de derecha con un supuesto partido de izquierda. Bueno, ahora tenemos a Andrés Manuel, que hizo alianza con el PES, que es un partido abiertamente religioso. Y también vemos en las candidaturas que los partidos muchas veces es como cambiar de ropa, ¿no? Los candidatos brincan como chapulines de un partido a otro, lo cual hace muy difícil seguir la política mexicana, porque tienes que saber, esa persona estaba militando ahí, ahora brincó ahí, ahora está allá, ahora está allá, y eso es un fenómeno que se ve mucho aquí en Oaxaca, por ejemplo, donde estamos. Entonces, ¿cómo podemos seguir eso? Parece que la ideología queda en cuarto o quinto lugar frente a los intereses ahí de agarrar hueso y candidatura, ¿no? Sí, es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Ya no existe una verdadera identidad de los partidos políticos. Y eso también llega a confundir a los electores, por lo que decías, ¿no? De repente vemos a un candidato como es Héctor Pablo, un priista de hace muchísimos años, renunciar de buenas a primeras a su partido porque no recibió esa candidatura y ahorita es completamente perredista, ¿no? Y es como decir, en este momento me cayó el 20 que me equivoqué de partido y que no estaba militando en donde tenía que ser, y sí es una verdadera opción, ¿no? Y en ese juego los partidos políticos están haciendo que la ciudadanía pierda toda esperanza, toda credibilidad, y que incluso pueda llegar a desincentivar el voto. La gente puede dejar de estar yendo a las urnas a votar por sus candidatos, a depositar su voto por el simple hecho de ya no creer, de ver que todos los partidos son iguales y que además de eso no me representan a mí en lo que yo requiero, ¿no? Porque todo es en esta lucha de poder, todos son cifras marcadas en estadísticas de quién va arriba, quién va abajo, y no se voltean a ver las necesidades, las propuestas que deben estar realizando a beneficio de las personas a las quienes van a gobernar. Incluso Andrés Manuel, el candidato de Morena, en su segundo evento de campaña fue abucheado y Andrés Manuel tuvo que intervenir y decir todos estamos juntos, porque la gente sabe quién es esa gente a nivel estatal, ¿no? Cualquier tipo de gente entra ahí y agarra candidaturas, ¿no? Eso es más grave de lo que parece. Sobre todo por el sistema que tenemos de democracia representativa, ¿no? Porque digamos, en México el elector elige a un representante para diputado, para senador, y ya no tiene mucho más que hacer. Es decir, no hay mecanismos por los cuales un diputado de tu distrito te tenga que consultar a ti como ciudadano, como en otros países, como en Suiza o en otros lugares donde todo el tiempo están consultando a su electorado en qué sentido deben votar en una ley o no. O sea, aquí no, aquí una vez que ya votaste por uno. Entonces, cuando menos antes había la idea de que si uno votaba por uno del PRD, pues había cierta garantía de que esa persona iba a defender los derechos humanos, que iba a votar a favor del matrimonio
igualitario, ciertas cosas. Si votabas por el PAN, sabías que iba a ir en contra del aborto, que iba a apoyar las reformas neoliberales, etcétera. O sea, de alguna manera, aunque no te van a pedir tu opinión, pero a la hora de votar tú ya sabías más o menos por dónde iba cada uno. Ahora ya no sabes. Entonces, realmente una es muy grave porque, digamos, ya en un sentido la partidocracia se está destruyendo a sí misma. Es decir, a nosotros no nos conviene como ciudadanos en un sentido de que ya no hay una línea ideológica clara en ningún partido que te permita decir prefiero esto que esto. Pero por otro lado los partidos están totalmente desdibujados y es como el voto a la persona. Entonces son batallas entre personas porque hay intereses económicos básicamente. Grupos de poder, grupos de interés. Desgraciadamente eso es, o sea, no hay nada más que eso. Y eso tal vez abre, el último tema que tenemos tiempo para hoy es eso del financiamiento público, ¿no? Los que venimos de Estados Unidos donde no hay financiamiento público de campañas, decimos, qué bueno que haya financiamiento público porque ahí necesitas recaudar un chingo de dinero para poder competir en las elecciones. Ese dinero viene forzosamente de empresas, de corporaciones y de gente rica y ya estás comprometido de entrada. Qué bueno que en México haya un financiamiento público. Pero en México el punto de vista es totalmente contrario. ¿Qué pinche financiamiento público? Porque mantiene una casta de corruptos que viven a expensas del erario, ¿no? Lo que pasa es que es demasiado. O sea, digamos, yo creo que es mejor tener financiamiento público. Perdón. No, está bien, sí. Me parece que es más sano que sea un financiamiento público parejo. Precisamente por eso, ¿no? Para que no acabes vendiéndote con una transnacional o con una empresa corporativa muy grande. Pero como ellos mismos son los que, digamos, entre los mismos partidos se autorregulan, o sea, a través de la Cámara, entonces, pues, claro, ellos pueden ponerse la cantidad de dinero que se les dé la gana, incluso los sueldos de los diputados y a los senadores, ellos mismos se los ponen, deciden que se van a regalar un carro, deciden que se van a poner un bono de 300,000 pesos porque se portaron muy bien. O sea, eso es lo que es muy grave, ¿no? O sea, México es una de las democracias más caras del mundo. Bueno, si es que se le puede llamar democracia. Creo que eso no está bien. O sea, debería, por ejemplo, siendo que el gobierno tiene tiempos oficiales en radio y televisión, pues ahí está ya el apoyo central a los candidatos. O sea, que el Estado les provea de la forma de darse a conocer en los medios y que no le cueste ni al Estado ni a los candidatos, ya es más del 50% de la ayuda. Sí, deberían ser y un poco más de dinero para ir a los viajes y tal, pero no debería ser gran cosa. El problema es que son cantidades estratosféricas, ¿no? Pero también aparte de esta cantidad estratosférica, que a lo mejor también es como una pantalla, porque sí, efectivamente, es mucho dinero que se le destina, pero también se hacen allegar de dinero ilícito. Sí, el financiamiento público no quita el otro problema. No. Eso no, porque México, desgraciadamente, y es con mucha pena decirlo, pero somos una de las naciones más corruptas, ¿no? Y de las que las que tenemos políticos que hacen cualquier cosa por estar en el poder y para enriquecerse ellos mismos. Entonces, esto de recibir el dinero público no es completamente dejar a salvo de que utilicen estos recursos de empresarios, de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Que por supuesto que entran, ¿no? Y les meten el dinero para que les permitan trabajar de manera libre en el país. Entonces, eso por un lado. Y el otro también, el asunto de tantos recursos derrochados en hacer campañas simplemente de ataques, no de propuestas, en donde la ciudadanía, como lo repito, no se siente representada porque no estamos escuchando propuestas que, por ejemplo, el sector para las mujeres, las propuestas están prácticamente nulas y las mujeres representan más del 50% del electorado y además, de acuerdo a las estadísticas del mismo INE, votan 10% más que los hombres, o sea, las mujeres van un 10% más a las casillas y no nos vemos ahí, ¿no? El sector de los jóvenes tampoco, ¿no?
y nos venden o nos dan propuestas ficticias que dices, ¿cómo lo vas a hacer? O ¿cómo lo vas a llegar a lograr? O ¿por qué no lo hiciste cuando tú tuviste la oportunidad de hacerlo? Pues efectivamente es el peor de ambos mundos, porque es la corrupción del financiamiento público y la corrupción del sector privado. Pero eso, creo que en eso sí coincido con Andrés Manuel. O sea, el diagnóstico que él hace creo que es bastante certero en cuanto a que el principal problema de México es la corrupción. Es la corrupción. Porque eso permea todo lo demás. O sea, yo recuerdo antes los servidores públicos eran mal pagados, no tenían sueldos y se quejaban mucho, ¿no? Y decían, es que mi puesto como director de área de un X dependencia pues, debería equivaler al de un director de una empresa. Y el director de una empresa privada gana 10 veces más que yo. Entonces, alguien interpretó eso como que ese era el problema de la corrupción, que los sueldos eran tan bajos que por eso acababan robando. Hoy tenemos una de las burocracias más costosas del mundo. O sea, la filosofía de Carlos Marín, digamos, qué bueno que estén bien pagados. Para que digamos, el presidente de México gana más que el presidente de Estados Unidos. Un senador mexicano, un juez, un ministro de la Suprema Corte gana mucho más que un ministro en Estados Unidos. Y hay que mantenerlo durante toda su vida. Se supone que la idea de eso era pues, que tengan suficiente dinero para que no tengan que robar. Pues no. Pues no pasó así. Roban. O sea, además. Entonces, si no se ataca el problema de la corrupción, que no es tan sencillo, o sea, digamos, lo que me parece muy ingenuo es que crean, Andrés Manuel, que porque él no va a robar, ya nadie va a robar. Sí. Es muy ingenuo. Con el ejemplo. Pero, sí, no. O sea, digamos, yo creo que sí pasa un cambio en el tema de la corrupción, sí pasa por el hecho de que el presidente sea honesto. Porque sí, por ahí empieza el asunto. Bueno, pues si el de allá roba, el de allá roba, el de allá, pues yo también robo. Sí pasa por ahí, o sea, es necesario que sea eso, pero no es suficiente. Entonces, creo que él se va a dar cuenta de que no va a funcionar como él piensa, si es que llega. Pero bueno, es un buen diagnóstico el darse cuenta que la corrupción, en el sentido más amplio, porque no nada más es el dinero la corrupción, pues sí es un problema gravísimo de México, ¿no? Sí, David, tú tienes la última palabra. ¿Es la corrupción el mal que rige todo lo demás? Pudiera considerarse que sí, pero como bien lo señala, no es solamente en esa parte, ¿no? La corrupción la hacemos todos, y es ingenuo pensar que centrando nuestro voto y haciendo que llegue una sola persona, la que nosotros queramos o pensemos que va a cambiar el país y por arte de magia lo va a hacer, no. Eso empieza, todos los cambios van a empezar desde abajo, ¿no? Si uno como ciudadano empieza a rechazar ese tipo de actos de corrupción y uno mismo empieza desde su núcleo familiar, desde su comunidad, ir extendiendo esto, el país podrá cambiar. No podemos centrar nuestras esperanzas en una sola persona que nos ha demostrado un gobierno, pues siempre nos decepciona, nos ha llegado a decepcionar, ¿no? Bueno, Citlali, Roberto, muchísimas gracias. Sí, esperemos muchas tener gracias. otra sesión con ustedes. Regresamos con Mexelex.